Soy Sofía y voy a casarme en el lugar de mi hermana gemela. Las palabras resonaron en la iglesia abarrotada. Diego se tambaleó, su rostro perdiendo todo el color. Durante 3 eternos segundos, el silencio fue absoluto. Luego se desplomó. El golpe sordo del cuerpo al chocar con el mármol frío rompió el hechizo, porque todos lo sabían. Lucía llevaba 6 meses muerta. El perfume de jazmín se mezclaba con el incienso, creando un aroma sofocante. Las velas parpadeaban con la brisa que entraba por las vidrieras góticas. Sofía sentía el sudor correr por su espalda, pegando el sencillo vestido de algodón a su piel. La tela contrastaba brutalmente con el lujo de los arreglos de rosas blancas y el brillo dorado del altar. Doña Pilar gritó, un sonido agudo que perforó los tímpanos de los presentes. El padre Francisco dejó caer el misal. Pero Sofía no estaba allí por amor a su cuñado viudo. No estaba cumpliendo el último deseo romántico de su hermana fallecida. Estaba allí porque había descubierto la verdad sobre aquella noche de diciembre. La verdad que el doctor Adrián Reyes juró que nadie sabría jamás. La verdad sobre lo que realmente ocurrió en la habitación 237 del hospital. Doña Pilar temblaba sin control, porque ella había firmado los papeles que nunca debió firmar. El padre Francisco sudaba frío, porque él sabía del testamento alterado en el último momento. Valeria permanecía inmóvil en la primera fila, porque amaba a Diego desde hacía 15 años y hoy veía sus sueños desmoronarse para siempre. Cada uno guardaba una pieza del rompecabezas. Cada uno tenía algo que perder. Pero esta historia no empezó aquí. Empezó hace 6 meses cuando Lucía fue ingresada para una simple operación de apendicitis. Una intervención de rutina que debía durar 2 horas. Nunca despertó. El informe médico habló de complicaciones inesperadas, una reacción alérgica, un paro cardíaco. Durante 5 meses y 23 días, Sofía había aceptado esa versión. Para entender cómo Sofía llegó hasta aquí, necesitas conocer 3 historias. La historia del testamento que Lucía cambió 2 días antes de la cirugía. La historia del secreto que el doctor Reyes ocultaba desde hacía 20 años. Y la historia del amor que Diego nunca le confesó a la mujer equivocada. Todo comenzó en una soleada mañana de marzo, cuando las gemelas cumplieron 35 años. Suscríbete ahora y activa la campanita. Esta historia te atrapará hasta el último segundo, y no querrás perderte lo que viene después. Te garantizo que cada minuto valdrá la pena. 6 meses antes, Sofía se despertaba cada día a las 5:30 de la mañana. Su pequeño apartamento en el centro de Madrid olía a café recién hecho y a pan recién horneado. Vivía sola desde hacía 10 años, desde que decidió ser independiente. A sus 35 años, tenía el pelo castaño siempre recogido en un moño, discretas arrugas alrededor de sus ojos verdes y una pequeña cicatriz en la barbilla, recuerdo de una caída de la bicicleta a los 7 años. Sofía caminaba con paso firme, hablaba en voz baja, elegía sus palabras con cuidado. Trabajaba como bibliotecaria en la Universidad Complutense, organizando libros que otros leían, catalogando sueños que otros vivían. En la ciudad, todos conocían a Sofía como la gemela seria, la responsable, la que nunca causaba problemas. Su mayor cualidad era su lealtad incondicional. Nunca traicionó una amistad, nunca rompió una promesa. Pero también llevaba dentro una terquedad ancestral, heredada de su abuela paterna. Cuando tomaba una decisión, nada ni nadie podía hacerle cambiar de opinión. Este rasgo le había costado relaciones, mejores empleos, oportunidades de oro. Sofía prefería tener razón y estar sola a estar equivocada y acompañada. Era así desde niña, cuando protegía a Lucía de todo y de todos.
El trauma que moldeó su personalidad ocurrió a los 12 años, cuando las gemelas vieron a su padre ser arrestado por desfalco en el ayuntamiento. Sofía juró ese día que nunca sería vulnerable como su madre, que lloró durante meses sin entender dónde se había equivocado. Construyó muros emocionales tan altos que ni ella misma podía escalarlos. Sus relaciones duraban pocos meses. Sofía saboteaba cualquier acercamiento real, inventaba defectos en sus parejas, creaba peleas por motivos insignificantes. Mejor sola que traicionada, mejor fría que destrozada. Su corazón permaneció guardado bajo 7 llaves durante más de 2 décadas. Su sueño imposible era simple y aterrador: ser amada incondicionalmente por alguien que la conociera por completo. No la Sofía pulcra de la biblioteca, sino la mujer que lloraba viendo películas románticas, que hablaba sola en la ducha, que guardaba cartas de amor nunca enviadas. Sofía llevaba un delicado collar de plata con un colgante en forma de corazón partido, un regalo de su abuela antes de morir. Para cuando encuentres a tu otra mitad, le había dicho la anciana. El collar nunca abandonó su cuello, incluso cuando la esperanza parecía ridícula. Fue en una lluviosa tarde de abril cuando Sofía conoció a Diego por primera vez. Entró en la biblioteca buscando libros sobre arquitectura de los Austrias para un proyecto de la constructora donde trabajaba. Alto, delgado, pelo oscuro con canas en las sienes. Diego tenía 42 años y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro serio. Llevaba gafas de montura dorada y un maletín de cuero desgastado. Sofía le indicó la sección correcta, le explicó el sistema de catalogación, le ofreció ayuda. Él le dio las gracias con una educación formal, pero sus ojos se detuvieron un segundo más de la cuenta en su rostro. «Tienes una hermana gemela, ¿verdad?», preguntó Diego, hojeando un libro sobre casonas del siglo XVII. «¿Cómo lo sabe?». El corazón de Sofía se aceleró. «Lucía me enseñó una foto tuya una vez. Sois idénticas, pero...». Hizo una pausa, buscando las palabras. «Tienes algo diferente en la mirada, más profundo». Sofía se sonrojó. Nadie había logrado distinguirlas físicamente. «¿Conoce a mi hermana desde hace mucho?». «2 años. Trabajamos juntos de vez en cuando. Ella es intensa». «¿Y yo?». Diego sonrió. «Usted es un misterio». Conversaron durante 2 horas esa tarde. Diego le contó sobre el proyecto de restaurar un antiguo convento. Sofía le habló de los libros raros de la biblioteca. Descubrieron gustos similares: el café solo, las películas clásicas, la lluvia en la ventana. Cuando la biblioteca cerró, Diego le pidió su número de teléfono. Sofía dudó. Era amigo de su hermana. Eso lo complicaba todo. Pero algo en su forma de preguntar, sin presión, casi resignado a una posible negativa, la impulsó a anotar los números en un papel amarillento. «¿Puedo llamarte mañana?», preguntó él, guardando el papel en el bolsillo de su camisa. «Puedes». Sofía se sorprendió de su propia respuesta. «Gracias por el libro y por la conversación. Gracias por verme». Diego se detuvo en la puerta, se volvió hacia ella. «¿Cómo dices?». «Nada, hasta mañana». La llamó al día siguiente y al otro. Durante 3 semanas hablaron por teléfono cada noche. Diego le contaba los desafíos de la obra. Sofía compartía historias de los usuarios de la biblioteca. Reían juntos, creaban bromas internas, desarrollaban una intimidad que ella nunca había experimentado. Por teléfono, lejos de las miradas curiosas, Sofía se permitía ser ella misma. Diego escuchaba cada palabra como si fuera preciosa. La biblioteca estaba ubicada en un edificio histórico del centro, con techos altos, artesonados y molduras doradas desconchadas. Estanterías de roble oscuro se elevaban hasta el techo, creando pasillos laberínticos entre los libros. El suelo de madera crujía discretamente bajo los pasos de los visitantes. Enormes ventanales filtraban la luz de la tarde, creando haces dorados que danzaban entre las partículas de polvo suspendidas en el aire.
El silencio era sacrosanto, roto solo por el susurro de las páginas al pasar y el tic-tac del antiguo reloj en la pared principal. Sofía reinaba en este universo con una autoridad amable, conociendo cada libro, cada rincón, cada visitante habitual. En la jerarquía de la biblioteca solo respondía ante el director, un hombre de 60 años que aparecía 2 veces por semana. Sofía prácticamente dirigía el lugar sola, decidiendo sobre adquisiciones, catalogación y eventos culturales. Los usuarios la respetaban, los empleados la admiraban, los estudiantes universitarios la buscaban para investigaciones complejas. En ese mundo de conocimiento y orden, Sofía se sentía completa. Cada libro en su sitio, cada ficha debidamente archivada, cada regla respetada a rajatabla. Allí, a diferencia de su caótica vida personal, todo tenía sentido. Sofía encajaba en ese ambiente como un guante. Prefería la compañía de los libros a las complicadas relaciones humanas. Los libros no mentían, no traicionaban, no rompían corazones. Eran fieles, constantes, predecibles. Durante años, Sofía se convenció de que esa vida era suficiente. Un trabajo respetable, un apartamento ordenado, una rutina establecida. ¿Qué más podía desear una mujer? La respuesta llegó en la forma de Diego, cuestionando certezas que ella creía absolutas. La primera señal de alarma que ignoró apareció un miércoles de mayo. Sofía encontró a Lucía llorando en una cafetería de la esquina a 2 calles de la biblioteca. Su hermana gemela llevaba un vestido azul marino arrugado, el maquillaje corrido, las uñas mordidas, signos de un nerviosismo extremo. Lucía siempre había sido emocional, pero aquellas lágrimas parecían diferentes, más amargas, más desesperadas. Sofía se acercó despacio, como quien se acerca a un animal herido. «¿Lucy? ¿Qué pasa?» Lucía se secó la cara rápidamente, forzó una sonrisa falsa. «Nada, Sophie, solo el cansancio del trabajo». Pero sus ojos revelaban pánico. El doctor Reyes apareció por primera vez durante la revisión anual de Lucía, en junio. Sofía acompañó a su hermana a la consulta, como hacía desde que eran niñas. El médico era un hombre de 55 años, pelo canoso perfectamente peinado, traje caro, reloj de oro en la muñeca. Hablaba con una autoridad absoluta, sonreía poco, tocaba a sus pacientes solo lo necesario. Había algo perturbador en sus ojos claros, un brillo que no encajaba con su profesión. Durante la consulta hizo preguntas extrañas sobre la vida personal de Lucía, sobre sus relaciones, sobre sus planes de futuro. A Sofía le extrañó, pero su hermana no pareció notar nada irregular. La última escena de paz tuvo lugar en una tarde dorada de agosto. Las hermanas paseaban por el Parque del Retiro, comiendo un helado y riendo de recuerdos de la infancia. Lucía parecía más tranquila, más parecida a la hermana que Sofía había conocido toda su vida. Se sentaron en un banco de madera bajo un árbol centenario, observando a los niños jugar. «Sophie, prométeme una cosa», dijo Lucía de repente. «Si alguna vez me pasa algo, cuidarás de Diego. Necesitará a alguien fuerte». Sofía se rió. «No te va a pasar nada, Lucy. Somos indestructibles, ¿recuerdas?» Pero Lucía no se rió con ella, solo repitió: «Prométemelo». Sofía se lo prometió, sin imaginar que aquellas palabras se convertirían en una sombría profecía. Fue precisamente esa promesa la que, 4 meses después, empujaría a Sofía a tomar la decisión más peligrosa de su vida. Diciembre llegó con una llamada que lo cambió todo. Sofía estaba catalogando libros nuevos cuando el teléfono sonó a las 3 de la tarde. La voz temblorosa de doña Pilar al otro lado de la línea apenas podía formar palabras coherentes. «Sofía, el hospital, Lucía, operación de urgencia, apendicitis, ven rápido». El mundo se derrumbó. Sofía lo dejó todo y corrió por las calles mojadas hasta el Hospital La Paz.
Encontró a su madre en el pasillo de la segunda planta, deshecha en lágrimas. Llevaba con dolor desde la mañana, pero decía que solo eran cólicos. Cuando el dolor se hizo insoportable, la traje corriendo. Los médicos dicen que es grave, que el apéndice puede haberse perforado. Sofía sintió que le flaqueaban las piernas. El corazón se le aceleró, la boca se le secó. Su hermana gemela era su otra mitad, su mejor amiga, su única familia de verdad. Lucía siempre había sido la fuerte, la valiente, la que se enfrentaba al mundo con el pecho descubierto. Ver a su madre desesperada confirmó sus peores temores. ¿Dónde está? En el quirófano. La está operando el doctor Reyes. Dijo que podría tardar varias horas. Sofía abrazó a doña Pilar, sintiendo su perfume dulce de siempre mezclado con el olor hospitalario a desinfectante. Va a estar bien, mamá. Lucy es fuerte. Ha superado cosas peores. Pero por dentro, una voz susurraba oscuros presagios que intentaba acallar. Diego llegó 20 minutos después, todavía con el traje del trabajo, la corbata floja, el pelo despeinado. Abrazó a Sofía con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el dolor del mundo. Me avisó el hospital. ¿Cómo está? Sofía le explicó lo poco que sabía. Apendicitis aguda, cirugía de urgencia, el doctor Reyes operando. Diego frunció el ceño al oír el nombre del médico. El doctor Reyes. ¿Estás segura? ¿Lo conoces? He oído hablar de él, no precisamente para bien. Doña Pilar intervino. Es el mejor cirujano de la ciudad. Lucía estará bien. Pero Diego se quedó callado, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Durante la interminable espera, Sofía descubrió cosas sobre sí misma que habría preferido no saber nunca. Cómo la posibilidad de perder a alguien revelaba el amor verdadero. Cómo el miedo podía paralizar por completo a una persona. Cómo la oración brotaba de forma natural de los labios, incluso después de años de incredulidad. Caminó por los pasillos, intentando gastar la energía nerviosa que le hervía por dentro. Bebió café aguado de la máquina automática. Leyó la misma revista 3 veces, sin asimilar una palabra. Observó a otras familias vivir sus propios dramas. El hospital era un universo de dolor concentrado, donde la esperanza y la desesperación bailaban juntas un vals macabro. Las horas se arrastraron como décadas. Las 6 de la tarde se convirtieron en las 7, las 7 en las 8. Sofía empezó a cuestionarlo todo. ¿Por qué la cirugía estaba tardando tanto? No era la apendicitis un procedimiento sencillo. ¿Era el doctor Reyes realmente competente? Deberían haber llevado a Lucía a otro hospital. Su mente creaba escenarios apocalípticos que intentaba apartar sin éxito. Diego permaneció a su lado, cogiéndole la mano, ofreciéndole agua, susurrándole palabras de consuelo. En aquellas horas de angustia, Sofía sintió algo que nunca había experimentado: la sensación de no estar sola en el mundo. A las 9:30 de la noche, el doctor Reyes apareció en el pasillo. Su rostro era demasiado serio para traer buenas noticias. Sofía sintió que se le encogía el estómago incluso antes de que abriera la boca. ¿La familia de Lucía García? Los 3 se levantaron como autómatas. La cirugía ha sido complicada. El apéndice se había perforado, causando una peritonitis generalizada. Hemos hecho todo lo posible, pero ha desarrollado una reacción alérgica severa a la anestesia. El corazón se detuvo durante la operación. El mundo se detuvo. Sofía oyó las palabras, pero no tenían sentido. ¿Reacción alérgica? El corazón se detuvo. Esto no podía estar pasando. Conseguimos reanimarla, pero ha habido complicaciones neurológicas. Está en coma inducido en la UCI. Las próximas 48 horas serán decisivas. Doña Pilar se desplomó en una silla, sollozando sin control. Diego abrazó a Sofía, que permanecía inmóvil, procesando la información. Coma inducido, complicaciones neurológicas,
48 horas decisivas. Las palabras resonaban en su mente como balas rebotando. ¿Puedo verla?, consiguió decir finalmente Sofía. Solo los familiares directos, durante unos minutos. El doctor Reyes los condujo por los pasillos asépticos hasta la UCI, donde Lucía yacía conectada a máquinas que parpadeaban y pitaban sin cesar. Sofía casi no reconoció a su hermana. La cara hinchada, la piel amarillenta, el pelo pegado al cráneo sudoroso, tubos saliendo de todas partes, monitores registrando cada latido del corazón, cada respiración mecánica. La Lucía vibrante, llena de vida, se había transformado en una muñeca rota rodeada de tecnología fría. Sofía cogió la mano helada de su hermana, le susurró palabras de amor y ánimo. «Vuelve a mí, Lucy. Te necesito. Diego te necesita. Mamá no soportará perderte». Pero Lucía permanecía inmóvil. Solo los aparatos respondían por ella. Durante 3 días, Sofía prácticamente vivió en el hospital. Llegaba a las 6 de la mañana, se iba a las 11 de la noche. Le hablaba a Lucía como si pudiera oírla. Le leía pasajes de sus libros favoritos, le contaba novedades de la biblioteca, le prometía viajes que harían juntas cuando todo pasara. Diego aparecía todas las tardes, traía comida que Sofía no podía comer, ofrecía compañía silenciosa en los momentos más difíciles. Doña Pilar alternaba entre crisis de llanto y oraciones desesperadas. Al tercer día, el doctor Reyes llamó a la familia para una conversación privada. Los exámenes muestran una actividad cerebral mínima. Las posibilidades de recuperación son prácticamente inexistentes. Las palabras salieron de su boca con una frialdad clínica aterradora. Sofía sintió que la rabia le subía por la garganta. ¿Cómo podía hablar de la muerte de su hermana como si fuera una estadística médica? Prácticamente inexistentes no significa imposible, replicó ella. Los milagros ocurren. El doctor Reyes negó con la cabeza con una condescendencia irritante. Señora Sofía, sé que es difícil de aceptar, pero prolongar la situación solo causará más sufrimiento. Tenemos que considerar... ¿Considerar qué? La voz de Sofía subió una octava. Desconectar los aparatos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Pilar gritó «¡No!». Diego se levantó bruscamente. Sofía sintió que el mundo daba vueltas. Jamás. Su voz salió baja, controlada, pero cargada de una determinación férrea. Mientras haya un hilo de esperanza, mi hermana seguirá luchando. El doctor Reyes suspiró con una impaciencia mal disimulada. A veces, señora Sofía, el amor verdadero significa saber cuándo dejar marchar, y a veces significa luchar hasta el final. El cruce de miradas entre ellos estuvo cargado de una hostilidad mutua. Algo no iba bien, pero Sofía no podía identificar exactamente qué era. El padre Francisco llegó en la madrugada del 4.º día. Era el sacerdote que había bautizado a las gemelas, que había celebrado sus primeras comuniones, que las había acompañado durante toda su infancia. Un hombre de 60 años, pelo blanco, manos encallecidas de tanto bendecir, ojos bondadosos que habían visto mucho dolor humano. Encontró a Sofía velando junto a la cama de Lucía, susurrando oraciones olvidadas de la infancia. «Hija mía, he venido en cuanto me he enterado». Sofía se arrojó a los brazos del sacerdote, permitiéndose por fin llorar todas las lágrimas reprimidas. «Se pondrá bien, ¿verdad, padre? Dios no puede ser tan cruel». El padre Francisco miró a Lucía, luego a los monitores, luego a Sofía. «Dios tiene planes que no siempre entendemos, hija mía, pero el amor entre vosotras dos es más fuerte que cualquier cosa en este mundo. Si hay una forma de que ella vuelva, vuestro amor será el camino». Rezaron juntos, el sacerdote y la oveja descarriada, pidiendo un milagro que parecía cada vez más lejano. Durante la oración, Sofía hizo una promesa solemne. Cuidaría de todos los que Lucía amaba, honraría su memoria, encontraría la verdad sobre lo que realmente ocurrió en aquel quirófano.
Al quinto día, los monitores empezaron a pitar sin control a las 4 de la madrugada. Sofía se despertó sobresaltada en la incómoda silla junto a la cama. Las enfermeras corrieron a la habitación. El doctor Reyes apareció en cuestión de minutos. «¿Qué está pasando?», preguntó Sofía aterrorizada. «Paro cardíaco», respondió una enfermera mientras preparaban el equipo de reanimación. Sofía fue empujada al pasillo, desde donde observó a través del cristal al equipo médico luchando por salvar a su hermana. Masaje cardíaco, descargas eléctricas, medicamentos intravenosos, la danza frenética de la medicina intentando vencer a la muerte. 15 minutos después, el doctor Reyes salió de la habitación con expresión sombría. Sofía leyó el veredicto en sus ojos, incluso antes de que hablara. «Lo siento. Hemos hecho todo lo que hemos podido. El mundo se derrumbó por segunda vez en 5 días. Sofía sintió que se le doblaban las rodillas, que le faltaba el aire en los pulmones, que la realidad se fragmentaba en pedazos irreparables. Lucía se había ido. Su otra mitad, su mejor amiga, su compañera de toda la vida, se había marchado, dejando un vacío que nunca podría ser llenado. Diego llegó corriendo, encontró a Sofía en el suelo del pasillo, la abrazó mientras ella gritaba un dolor que no le cabía en el pecho. Más tarde, mucho más tarde, Sofía descubriría que aquella no había sido una muerte natural, que el doctor Reyes tenía motivos ocultos para querer a Lucía muerta, que la simple cirugía se había transformado en un asesinato premeditado, que toda la familia había sido engañada por un hombre que ocultaba secretos terribles. Pero en ese momento, en la fría madrugada de diciembre, Sofía solo lloró la pérdida de la persona más importante de su vida, sin imaginar que la verdad sobre esa muerte cambiaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la justicia. Pero lo que Sofía no sabía era que el doctor Reyes guardaba documentos comprometedores en la caja fuerte de su consulta. Y en los días siguientes, doña Pilar haría un descubrimiento que transformaría el luto en sed de venganza. 2 semanas después del funeral, Valeria apareció en la puerta de Sofía cargando una caja de cartón y el peso de 15 años de secretos guardados. La mejor amiga de Lucía tenía 34 años, el pelo rubio siempre impecable, las uñas perfectas, ropa cara que disimulaba un alma atormentada. Trabajaba como gerente en una joyería de la calle Serrano. Vivía sola en un lujoso apartamento que le pagaba su familia. Coleccionaba amores imposibles, como otras personas coleccionan sellos. «Tengo que enseñarte algo», dijo con voz temblorosa, evitando la mirada de Sofía. «Lucía me pidió que guardara esto. Dijo que si le pasaba algo, debía dártelo». Sofía invitó a Valeria a entrar. Preparó un café que ninguna de las dos bebió. Se sentó en el pequeño salón donde aún flotaba el perfume de su hermana muerta. La caja contenía documentos que Lucía había escondido en los últimos meses de vida. Recetas médicas extrañas, análisis que Sofía nunca había visto, anotaciones con una caligrafía nerviosa que no parecía la de su hermana. «Estaba investigando algo», explicó Valeria, revolviendo los papeles con manos temblorosas. «En los últimos 2 meses, Lucía estaba paranoica, desconfiada, hablaba de secretos familiares que necesitaba descubrir. Pensé que era el estrés del trabajo, pero ahora…». Su voz se apagó en el aire cargado de presentimientos. Entre los documentos había una carta dirigida a Sofía, escrita con la letra apresurada de quien tiene poco tiempo. «Mi querida Sophie, si estás leyendo esto, significa que mis sospechas se han confirmado. El doctor Reyes no es quien aparenta ser. He descubierto cosas sobre él que pueden haberme costado la vida. En la caja fuerte de su consulta, en el cajón inferior derecho, hay documentos que lo prueban todo. La combinación es la fecha de nacimiento de nuestra abuela, 1167 V-43. Si me pasa algo, ¿prometes que buscarás la verdad?
No dejes que mi muerte quede impune. Te querré siempre, Lucy. Sofía leyó la carta 3 veces antes de que las palabras tuvieran sentido. Lucía sabía que estaba en peligro. Conocía a su asesino. Había dejado pistas para que se hiciera justicia. Valeria permanecía en silencio, observando cómo las emociones se alternaban en el rostro de Sofía. Dolor, confusión, ira, determinación. ¿Desde cuándo lo sabías?, preguntó Sofía, la voz controlada pero cargada de acusación. 2 semanas. Lucía me dio la caja el día antes de ingresar en el hospital. Dijo que era por precaución, que probablemente no sería necesario. Pensé que exageraba. Valeria se echó a llorar, lágrimas emborronadas de rímel corriendo por su rostro perfecto. Debería haberla tomado en serio. Debería haberle impedido hacerse esa cirugía. Ahora está muerta y yo tengo que cargar con esta culpa para siempre. Sofía sintió una dolorosa revelación formándose en su mente. Durante años había creído conocer a Lucía por completo. Eran gemelas idénticas, lo compartían todo desde el útero materno, pero su hermana muerta había guardado tremendos secretos en los últimos meses de vida. Había investigado sola, se había arriesgado sola, había muerto sola. ¿Por qué no había confiado en Sofía? ¿Por qué había elegido a Valeria como confidente? La respuesta era cruel, pero obvia. Lucía conocía la personalidad cautelosa de su hermana. Sabía que Sofía intentaría disuadirla de la peligrosa investigación. Valeria, impulsiva y aventurera, había sido la elección correcta para guardar pruebas explosivas. «Sofía, hay algo más». Valeria dudó, como quien se prepara para revelar el secreto más terrible. Lucía descubrió que el doctor Reyes, que estaba enamorado de ella, obsesivamente enamorado, llevaba años arreglándoselas para atenderla, para estar cerca de ella. A Lucía le pareció extraño y empezó a investigar. Descubrió que tiene un historial de acoso a pacientes jóvenes. Algunas desaparecieron misteriosamente después de denunciarlo. Lucía reunió pruebas, iba a denunciarlo al colegio de médicos. La revelación cayó como una bomba. El doctor Adrián Reyes, el respetado cirujano, era un depredador que usaba su profesión para acercarse a mujeres vulnerables. Sofía sintió náuseas subiendo por su garganta. El hombre que supuestamente había intentado salvar a Lucía en realidad la había matado para silenciarla. La cirugía de apendicitis había sido solo un pretexto para un asesinato premeditado. ¿Las pruebas están en su caja fuerte? Según Lucía, sí. Fotos comprometedoras, grabaciones de conversaciones, documentos falsificados. Todo lo que necesitaba para acabar con su carrera. Valeria se secó la cara, intentando recuperar la compostura. Dijo que iba a enfrentarse a él antes de la denuncia. Darle la oportunidad de entregarse voluntariamente. Fue la última conversación que tuvimos. Sofía apretó los puños, sintiendo una rabia pura corriendo por sus venas. Lucía había muerto intentando proteger a otras mujeres. En ese momento, Sofía tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Entraría en la consulta del doctor Reyes, abriría la caja fuerte, cogería las pruebas, expondría al asesino públicamente. No importaban los riesgos, las consecuencias legales, el peligro personal. Lucía merecía justicia, las otras víctimas merecían paz. Valeria, necesito tu ayuda. ¿Para qué? Para entrar en su consulta. Valeria palideció. Sofía, eso es una locura. ¿Y si nos descubre? ¿Y si nos pillan? Entonces al menos habremos intentado hacer lo correcto. La determinación férrea que había moldeado la personalidad de Sofía desde niña resurgió con toda su fuerza. Pero el doctor Reyes también guardaba secretos sobre su propia familia. Al día siguiente de la conversación con Valeria, Sofía recibió una visita inesperada. Doña Pilar apareció en el apartamento de su hija a las 7 de la mañana, todavía en bata, el pelo despeinado, los ojos rojos de una noche sin dormir.
Tengo que contarte algo sobre ese médico maldito, dijo sin preámbulos, entrando en el salón como un huracán. Sofía se preparó para otra revelación impactante. En los últimos días, su vida se había convertido en una sucesión de bombas emocionales que explotaban con cada conversación. Doña Pilar se arrojó al sofá, encendió un cigarrillo con manos temblorosas. Solo había fumado en la adolescencia antes de casarse, pero el estrés había traído de vuelta viejos vicios. ¿Recuerdas cuando arrestaron a tu padre? Sofía asintió. ¿Cómo olvidar el trauma que había definido su infancia? Él no robó ese dinero del ayuntamiento. La revelación pilló a Sofía por sorpresa. Durante 23 años había creído en la culpabilidad de su padre. ¿Cómo que no? Quien desfalcó el ayuntamiento fue el doctor Reyes. Era contable en esa época, antes de estudiar medicina. Falsificó documentos, le echó la culpa a tu padre, sobornó a testigos. Tu padre murió en la cárcel sabiendo la verdad, pero sin poder demostrarla. El mundo de Sofía se derrumbó por tercera vez en 2 semanas. El hombre que había matado a Lucía también había destruido a su familia décadas antes. El doctor Reyes no era solo un asesino, era el arquitecto de todas las tragedias que habían moldeado la vida de las gemelas García. La pobreza, el trauma, la desconfianza, los muros emocionales. Y todo había comenzado con la maldad calculada de un hombre que coleccionaba vidas destruidas como trofeos. ¿Por qué no me lo habías contado nunca?, preguntó Sofía con la voz entrecortada. Porque no tenía pruebas, porque intenté olvidar, porque quería protegeros a las 2 de la verdad. Doña Pilar apagó el cigarrillo, miró directamente a los ojos de su hija. Pero ahora que ha matado a mi Lucía, el silencio se ha convertido en complicidad. Sofía abrazó a su madre, sintiendo décadas de dolor compartido. Doña Pilar siempre había sido vista como una mujer débil, víctima de las circunstancias, incapaz de proteger a sus hijas de las dificultades de la vida. Pero llevar ese terrible secreto durante más de 2 décadas había requerido una fuerza interior que Sofía nunca había imaginado que su madre poseyera. Tenemos que exponerlo, mamá, por papá, por Lucía, por todas las demás mujeres. ¿Cómo? Es poderoso, tiene dinero, influencia. Nosotras solo somos las únicas personas que conocemos toda la verdad. Sofía sintió una extraña calma apoderándose de ella. El miedo daba paso a la claridad. El dolor se transformaba en un propósito. En los días siguientes, historias perturbadoras sobre el doctor Reyes comenzaron a surgir espontáneamente. Una antigua empleada del hospital contactó a Sofía después de enterarse de la muerte de Lucía. Contó que el médico tenía comportamientos extraños con las pacientes jóvenes, que varias enfermeras se habían quejado de acoso, que la dirección siempre silenciaba las denuncias porque el doctor Reyes hacía generosas donaciones al hospital. Elegía a mujeres vulnerables, sin una familia estructurada, sin recursos para luchar en los tribunales, explicó la enfermera jubilada. Tu hermana era diferente, te tenía a ti, tenía a vuestra madre, tenía a su prometido, por eso tuvo que matarla. La prensa local comenzó a interesarse por la historia después de que Sofía contactara a un periodista de investigación. El reportero, especializado en casos de negligencia médica, quedó fascinado con las ramificaciones del caso Reyes. Si conseguimos pruebas concretas, esto será la noticia del año, dijo durante un encuentro secreto en un café alejado del centro. Un médico que mata a sus pacientes, que falsifica documentos, que destruye familias desde hace décadas. Es material para un documental. Sofía sintió esperanza por primera vez desde la muerte de su hermana. La verdad comenzaba a ganar aliados, a ganar fuerza, a cobrar vida propia. Pero la presión social también crecía en contra de Sofía. Los vecinos cuchicheaban sobre la hermana trastornada que no acepta la muerte de la gemela. Los compañeros de trabajo sugerían una baja médica, tratamiento psiquiátrico, un ingreso voluntario. «Estás obsesionada, Sofía», dijo el director de la biblioteca durante una conversación preocupada.
Lucía murió por complicaciones quirúrgicas. Es trágico, pero ocurre. Necesitas pasar el duelo, no crear teorías conspirativas. La incredulidad generalizada dolía más de lo que Sofía había imaginado posible. ¿Cómo podía la gente ser tan ciega ante una injusticia tan obvia? El padre Francisco fue el primero en creer completamente en la versión de Sofía. Durante una confesión privada en la iglesia vacía, ella le contó todo lo que había descubierto sobre el doctor Reyes. El sacerdote escuchó en silencio, asintiendo gravemente. «Siempre supe que había algo oscuro en ese hombre», dijo cuando Sofía terminó. En los últimos años, varias familias de la parroquia perdieron a sus hijas en circunstancias sospechosas. Todas fueron pacientes suyas. Todas murieron después de procedimientos sencillos. La confirmación clerical le dio a Sofía la validación emocional que necesitaba desesperadamente. «¿Qué piensas hacer, hija mía? ¿Entrar en su consulta, coger las pruebas, exponerlo todo públicamente?» El padre Francisco se quedó en silencio durante un largo rato, sopesando las implicaciones morales y prácticas del plan. «Es peligroso. Si te descubre, entonces al menos moriré intentando hacer justicia. Y si las pruebas no están allí, entonces al menos sabré que lo he intentado». El sacerdote suspiró profundamente. «Que Dios te proteja, Sofía, y que el alma de Lucía encuentre por fin la paz». Era la bendición que necesitaba para seguir adelante. Diego, sorprendentemente, fue el más difícil de convencer. Durante una tensa cena en su apartamento, Sofía le reveló todo lo que había descubierto. Él escuchó en silencio, removiendo la comida sin comer, su rostro cada vez más pálido. «Sofía, esto es una locura», dijo finalmente. «Incluso si es verdad, entrar en su consulta es un delito, pueden arrestarte. Prefiero que me arresten a dejar suelto al asesino de Lucía. ¿Y si te equivocas? ¿Y si Lucía realmente murió por complicaciones médicas?» La pregunta dolió más que un puñetazo en el estómago. «¿No me crees? Creo que estás sufriendo demasiado para pensar con claridad». La discusión se intensificó rápidamente. Diego intentó ser racional. Sofía defendió sus hallazgos con pasión. Él habló de riesgos legales, ella de justicia moral. Él mencionó la terapia, ella gritó sobre cobardía. «Lucía también confió la verdad en ti», explotó Sofía. «En su carta está escrito que conocías los riesgos». Diego palideció. «¿Qué carta?» Sofía sacó la carta de su hermana muerta. Leyó en voz alta la parte que mencionaba a Diego. «Lucía te habló del doctor Reyes. Sabías que era peligroso y la dejaste operarse con él». La acusación quedó suspendida en el aire como veneno. Diego bajó la cabeza, derrotado. «Me lo contó el día antes de ingresar. Dijo que el doctor Reyes estaba enamorado de ella, que iba a enfrentarse a él después de la cirugía. Le pedí que lo dejara, que fuera a otro médico, pero dijo que ya era demasiado tarde para cambiar». Las lágrimas corrieron por su rostro. Pensé que exageraba, que era paranoia. Si la hubiera tomado en serio, podrías haberla salvado. Sofía completó la frase que él no pudo terminar. El silencio que siguió estuvo cargado de culpa compartida y amor perdido. Pero Sofía no sabía que Diego le había ocultado a la familia un detalle crucial sobre las últimas palabras de Lucía. Y en 24 horas, esa información cambiaría por completo sus planes para el enfrentamiento con el doctor Reyes. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. En serio, los leo todos y me aseguro de responder con cariño a quien se toma un tiempo para comentar. Deja tu like también. La entrada en la consulta ocurrió un martes lluvioso, 3 meses después de la muerte de Lucía. Sofía lo había planeado todo meticulosamente. Valeria consiguió una copia de la llave con la limpiadora. Averiguó la hora en que el edificio se quedaba vacío. Preparó rutas de escape. Diego, aún reacio, aceptó vigilar desde fuera.
Doña Pilar se quedaría en casa rezando por el éxito de la misión imposible. A las 11 de la noche, Sofía entró en el edificio de oficinas del centro. Subió 6 pisos por las escaleras para evitar las cámaras del ascensor. Abrió la puerta de la consulta con manos temblorosas. El pasillo oscuro olía a productos de limpieza y a secretos guardados. La consulta del doctor Reyes era demasiado lujosa para ser honesta. Muebles de cuero importado, obras de arte en las paredes, una alfombra persa que costaba más que el apartamento de Sofía. Cruzó la recepción, entró en el despacho privado, encontró la caja fuerte exactamente donde Lucía había dicho que estaría. Cajón inferior derecho de la estantería de caoba. Sofía introdujo la combinación con dedos temblorosos. 1107, 943. La caja se abrió con un suave clic que sonó como un trueno en el silencio absoluto. Dentro había carpetas organizadas, cada una etiquetada con un nombre de mujer. Sofía reconoció a algunos, pacientes que habían muerto en circunstancias sospechosas en los últimos 5 años. La carpeta de Lucía estaba delante, más gruesa que las demás. Sofía la abrió con el corazón desbocado. Encontró fotos perturbadoras. El doctor Reyes había fotografiado a Lucía durante las consultas, en momentos vulnerables, sin su consentimiento. Había cartas de amor obsesivas que nunca había enviado. Declaraciones de un amor enfermizo que había crecido durante años. Grabaciones de conversaciones que había registrado en secreto. Documentos que probaban que había alterado las dosis de anestesia a propósito durante la fatal cirugía. La verdad estaba allí, tangible, irrefutable. El doctor Reyes había asesinado a Lucía porque ella había rechazado sus insinuaciones y había amenazado con exponerlo públicamente. Sofía sintió una violenta náusea subir por su garganta. Ver la obsesión documentada, leer las palabras enfermizas, entender la profundidad de su maldad, era peor que cualquier pesadilla. Lucía había sufrido acoso durante años sin contárselo a nadie. Había intentado resolverlo sola. Había muerto intentando proteger a otras mujeres. Sofía se echó a llorar en silencio, las lágrimas goteando sobre las malditas fotos. ¿Cómo no se había dado cuenta del sufrimiento de su hermana? ¿Cómo había estado tan ciega ante el dolor que Lucía escondía detrás de sus sonrisas forzadas? La culpa amenazó con paralizarla por completo. Si hubiera prestado más atención, si hubiera hecho las preguntas correctas, si hubiera estado menos absorta en sus propios problemas, quizás Lucía seguiría viva. La dolorosa verdad que Sofía tenía que afrontar era brutal. Había fracasado como hermana, como mejor amiga, como protectora. Durante toda su vida se había visto a sí misma como la gemela responsable, la que cuidaba de Lucía. Pero cuando realmente importaba, cuando Lucía más necesitaba apoyo, Sofía estaba demasiado ocupada con sus propios dramas románticos, enredada con Diego, construyendo castillos de arena mientras su hermana se ahogaba sola en un mar de terror. La percepción fue devastadora. Sofía se permitió sentir todo el peso de la culpa que cargaría por el resto de su vida. No había salvado a Lucía. Había sido egoísta, distraída, incompetente. Su hermana había muerto sola porque Sofía había elegido su propio amor en lugar de la lealtad familiar. Las palabras que nunca le había dicho resonaban en su mente como acusaciones. Estoy aquí para ti. Cuéntame qué te pasa. No estás sola. Frases sencillas que podrían haberlo cambiado todo. Pero Sofía se había quedado callada, inmersa en su propia vida, ignorando señales obvias de que algo iba terriblemente mal. Las veces que Lucía intentó hablar y Sofía dijo que estaba ocupada. Las llamadas no devueltas, los almuerzos cancelados. Cada pequeño rechazo contribuyó al aislamiento que llevó a Lucía a la muerte. Sofía se sentó en el frío suelo de la consulta, abrazando las carpetas comprometedoras, sollozando un dolor que le desgarraba el pecho.
No solo había perdido a su hermana, sino también la ilusión de ser la persona íntegra que siempre había imaginado ser. El teléfono vibró en su bolsillo, sacando a Sofía del abismo de la autocompasión. Mensaje de Diego. El vigilante está haciendo la ronda. Sal ahora. Sofía se secó las lágrimas. Guardó las carpetas en una mochila. Cerró la caja fuerte. Lo arregló todo para que pareciera intacto. Estaba saliendo del despacho cuando oyó abrirse la puerta principal. Pasos pesados en el pasillo. Voces masculinas conversando. Sofía se escondió detrás de la pesada cortina de la ventana, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba segura de que los vigilantes lo oirían. Entraron en la consulta, encendieron las luces, revisaron las salas. Uno de ellos llegó a pasar a 2 metros de donde Sofía se escondía. Los minutos que siguieron fueron los más largos de su vida. Sofía permaneció inmóvil, los músculos ardiendo, los pulmones quemándole por la falta de aire. Pensó en Lucía, en doña Pilar, en Diego esperando fuera. Pensó en las otras víctimas del doctor Reyes que merecían justicia. Pensó en la promesa que había hecho de no dejar que la muerte de su hermana quedara impune. Cuando los vigilantes finalmente se fueron, Sofía esperó otros 10 minutos antes de moverse. Bajó las escaleras corriendo, encontró a Diego en el coche, se arrojó al asiento del copiloto temblando violentamente. «Lo he conseguido», susurró. «Tengo todas las pruebas». Pero la victoria duró poco. Al día siguiente, Sofía se despertó con la policía llamando a su puerta. Alguien había denunciado la entrada. El doctor Reyes había presentado una denuncia formal por allanamiento y robo. Sofía fue llevada a comisaría, interrogada durante horas, acusada de delitos que podían acarrearle años de prisión. El abogado que doña Pilar contrató a toda prisa le explicó la gravedad de la situación. Aunque las pruebas sean auténticas, se obtuvieron ilegalmente. No pueden ser utilizadas en un juicio. Has entrado en una propiedad privada, has forzado una caja fuerte, has robado documentos. El doctor Reyes tiene un caso sólido contra ti. La pesadilla empeoraba a cada segundo. El padre Francisco fue quien le ofreció la perspectiva que Sofía necesitaba. La visitó en la fría celda de la comisaría, le cogió las manos a través de los barrotes, le habló con la sabiduría de décadas, escuchando confesiones. «Hija mía, a veces hacer lo correcto significa aceptar las consecuencias. Has descubierto la verdad. Ahora tienes que decidir qué es más importante, tu libertad o la justicia para Lucía». Sofía miró a los ojos bondadosos del sacerdote, sintiendo que la claridad surgía a través de la confusión. La justicia, siempre la justicia. Entonces, sabes lo que tienes que hacer públicas las pruebas, aunque eso me condene. ¿Y estás preparada para pagar ese precio? Sofía pensó en Lucía, en las otras víctimas, en las futuras mujeres que el doctor Reyes destruiría si no lo detenían. Lo estoy. La decisión le trajo una extraña paz. Durante toda su vida, Sofía había vivido con miedo. Miedo a ser traicionada, miedo a ser vulnerable, miedo a perder el control. Había construido muros emocionales tan altos que se había aprisionado a sí misma en una torre de soledad. Pero enfrentarse a la verdad sobre Lucía, confrontar sus propios fracasos, aceptar las consecuencias de buscar justicia, todo eso rompió los muros. Por primera vez en décadas, Sofía se sentía libre, libre para hacer lo correcto, sin importar el coste personal, libre para honrar la memoria de su hermana de la única manera que importaba. Libre para ser la persona que Lucía siempre había creído que podía ser. Diego la visitó en la cárcel, trayendo noticias que lo cambiaron todo. «Sofía, guardé algo que Lucía me dijo antes de morir. No te lo conté antes porque tenía miedo, pero ahora me doy cuenta de que necesitas saberlo». Respiró hondo, preparándose para revelar el último secreto. La noche antes de la cirugía,
Lucía me hizo prometer una cosa. Dijo que si ella moría, yo debía casarme contigo. Dijo que nos necesitaríamos el uno al otro, que erais almas gemelas destinadas a encontrarse, que su muerte no podía ser en vano. Sofía sintió que el mundo daba vueltas. Sabía que iba a morir. Creo que sí. Y quería asegurarse de que las dos personas que más quería en el mundo no se quedaran solas. Y fue entonces cuando Sofía entendió el plan final de Lucía. Su hermana no solo había dejado pistas para exponer al doctor Reyes, sino que también se había asegurado de que Sofía encontrara el amor verdadero a través de la tragedia. La boda que el doctor Reyes había intentado impedir matando a Lucía se celebraría de todos modos, pero con la novia equivocada. O desde el punto de vista de Lucía, con la novia correcta. Sofía hizo lo que nadie esperaba. Le pidió a Diego que fijara la boda para exactamente 6 meses después de la muerte de Lucía. El enfrentamiento final estaba a punto de comenzar, y el doctor Reyes descubriría que matar a una hermana gemela solo había creado a 2 vengadoras en lugar de una. Sofía pasó 3 días en la cárcel antes de que Diego consiguiera su libertad bajo fianza. El abogado negoció un acuerdo. Ella devolvería los documentos robados a cambio de que no se presentaran cargos penales. Pero Sofía tenía otros planes. Copió cada página, cada foto, cada grabación antes de devolver los originales. Envió copias a periodistas, al colegio de médicos, a fiscales, a organizaciones de defensa de las mujeres. Si iba a caer, se llevaría al doctor Reyes con ella. La bomba estaba preparada, solo faltaba detonarla públicamente. Y la boda sería el escenario perfecto. La idea surgió durante una conversación con el padre Francisco en la silenciosa capilla. Lucía quería que Diego y yo estuviéramos juntos. Honraré ese deseo de la única manera que ella aprobaría, enfrentándome a su asesino delante de todos. El sacerdote intentó argumentar sobre los riesgos, pero Sofía estaba decidida. Fijó la boda para exactamente 6 meses después de la muerte de Lucía, en la misma iglesia donde había sido el funeral. Invitó a toda la ciudad, incluido al doctor Reyes. La invitación que le envió tenía un mensaje específico escrito a mano. A Lucía le habría gustado que estuvieras presente. Sofía. El doctor Reyes apareció en la iglesia aquella mañana de junio, impecable con su traje gris, el rostro mostrando una curiosidad mal disimulada. ¿Por qué la hermana de la mujer a la que había matado lo invitaría a su boda? Se sentó discretamente al fondo, observando los preparativos. La iglesia estaba abarrotada. Doña Pilar en primera fila, apoyada por el padre Francisco. Valeria como dama de honor, sujetando el ramo con manos temblorosas. Diego en el altar, pálido, nervioso, inseguro sobre el loco plan de Sofía. Los invitados cuchicheaban sobre la extraña situación. Casarse 6 meses después de perder a tu hermana gemela parecía prematuro, casi una falta de respeto. La marcha nupcial comenzó. Sofía apareció al fondo de la iglesia llevando el sencillo vestido de algodón que Lucía había elegido para su propia boda. Sin velo, sin maquillaje elaborado, solo ella misma caminando lentamente por el pasillo central. El parecido con su hermana muerta era perturbador. Algunas personas gritaron, otras lloraron, muchas simplemente se quedaron paralizadas por la conmoción. Sofía mantuvo los ojos fijos en Diego, ignorando los crecientes murmullos. Llegó al altar, se puso frente al novio, vio lágrimas corriendo por su rostro. «Soy Sofía, y voy a casarme en el lugar de mi hermana gemela», dijo lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Diego se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo. Su rostro perdió todo el color. Sus rodillas cedieron. Se desplomó en el suelo de mármol con un golpe sordo que resonó en la iglesia silenciosa. El padre Francisco corrió a ayudarlo,
Pero Sofía levantó la mano pidiéndole que esperara. Se volvió hacia los invitados conmocionados. Localizó al doctor Reyes al fondo. «Todos os estaréis preguntando por qué he organizado esta boda». Su voz firme cortó el silencio. «La respuesta es simple. Porque mi hermana Lucía fue asesinada. Y el hombre que la mató está sentado entre vosotros ahora mismo». El caos estalló. Gente gritando, levantándose, mirando a su alrededor intentando identificar al asesino. El doctor Reyes permaneció inmóvil, su rostro transformado en una máscara de furia contenida. Sofía lo señaló directamente. «El doctor Adrián Reyes, respetado cirujano de esta ciudad, mató a mi hermana porque ella descubrió que es un depredador sexual que usa su profesión para acosar a sus pacientes». El médico se levantó bruscamente. «Eso es una acusación absurda. Están presenciando a una mujer con un colapso mental». Pero Sofía estaba preparada. Hizo un gesto a Valeria, que abrió un bolso y comenzó a distribuir copias de los documentos robados entre los invitados. Diego finalmente se recuperó del desmayo. Se levantó apoyado por el padre Francisco. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ellos ella vio no rabia por la trampa, sino admiración por su valentía. Se colocó a su lado, formando un frente unido contra el monstruo que había destruido sus vidas. «Es verdad», dijo Diego con voz fuerte. «Lucía me habló del acoso antes de morir. Intenté que renunciara a la cirugía con este médico, pero ella quería enfrentarse a él. Fue la última vez que hablé con ella en vida». Su testimonio validó a Sofía. Dio credibilidad a las impactantes acusaciones. Murmullos de horror se extendieron por la iglesia mientras los invitados leían los documentos. El doctor Reyes intentó salir, pero encontró la puerta bloqueada por 2 policías que Sofía había invitado en secreto. El comisario entró en la iglesia con una orden de arresto. «Doctor Adrián Reyes queda detenido bajo la acusación de homicidio doloso, acoso sexual y falsificación de documentos médicos». El médico intentó discutir, gritar sobre sus derechos, amenazar con demandas, pero las pruebas eran irrefutables. Fotos, grabaciones, testimonios de otras víctimas que finalmente encontraron el valor para hablar. Sofía lo vio ser esposado, oír sus derechos, ser arrastrado por los pasillos de la misma iglesia donde había enterrado a Lucía 6 meses antes. La justicia no le devolvería a su hermana, pero al menos impediría que otras mujeres sufrieran el mismo destino. Doña Pilar subió al altar, abrazó a Sofía con una fuerza que le rompió las costillas. «Mi valiente hija», susurró, «Lucía estaría tan orgullosa de ti». Valeria se unió al abrazo, llorando lágrimas de alivio y catarsis. El padre Francisco bendijo a las 3 mujeres, murmurando oraciones de gratitud. Los invitados, inicialmente conmocionados, comenzaron a aplaudir. Lento al principio, luego creciendo hasta convertirse en una ovación. Sofía no estaba loca, era una heroína que lo había arriesgado todo por la verdad. La transformación en la opinión pública fue instantánea y visceral. Diego cogió las manos de Sofía, la miró profundamente a sus ojos verdes que tanto le recordaban a los de Lucía. «¿De verdad quieres hacerlo? ¿Casarte conmigo aquí, ahora?» Después de todo, Sofía sonrió por primera vez en 6 meses. Lucía lo planeó. Sabía que nos necesitaríamos el uno al otro. No voy a faltar a su último deseo. El padre Francisco, recuperando su compostura clerical, se aclaró la garganta. «Bueno, ya que estamos todos aquí y la novia está preciosa, sugiero que procedamos con la ceremonia. A menos que alguien se oponga». Silencio. Nadie se oponía. ¿Cómo podrían, después de presenciar tal acto de valentía y amor? La ceremonia fue la más extraña y hermosa que aquella iglesia había visto jamás. La mitad de los invitados todavía sostenía documentos comprometedores. Algunos lloraban, otros reían nerviosamente.
Pero cuando el padre Francisco preguntó si Sofía aceptaba a Diego como esposo, ella respondió con voz firme: «Sí, quiero, por mí, por Lucía y por todas las mujeres que no pudieron decir que no». Diego, a su vez, prometió amar y honrar a Sofía por el resto de su vida, llevando el recuerdo de Lucía como una bendición, no como un peso. El beso fue casto, respetuoso, lleno de promesas de un futuro construido sobre bases sólidas de verdad y justicia. Fuera de la iglesia, los periodistas esperaban. Las copias de los documentos ya circulaban por las redes sociales, creando un escándalo nacional. El Colegio de Médicos anunció una investigación inmediata. Otras víctimas del doctor Reyes comenzaron a aparecer, animadas por el ejemplo de Sofía. Lo que había comenzado como una venganza personal se transformó en un movimiento social. Se propusieron leyes para la protección de pacientes vulnerables. Los hospitales revisaron los protocolos de denuncia. La muerte de Lucía, aunque trágica, salvaría incontables vidas futuras. Sofía sabía que su hermana aprobaría este legado, pero la historia no termina con una victoria, porque 3 meses después, las consecuencias inesperadas de la boda enfrentamiento aún tenían que ser afrontadas. 9 meses después de la boda que conmocionó al país, Sofía se despertaba a las 6 de la mañana en una casa que ahora compartía con Diego. El pequeño apartamento del centro había sido sustituido por una acogedora residencia en las afueras de la ciudad, con un jardín donde cultivaba rosas blancas, las flores favoritas de Lucía. La rutina había cambiado por completo. Sofía todavía trabajaba en la biblioteca, pero ahora también dedicaba tardes enteras a dar charlas en universidades sobre violencia médica y derechos de los pacientes. Se había convertido, sin planearlo, en una voz importante en el movimiento de protección a las mujeres en entornos hospitalarios. Doña Pilar finalmente había encontrado la paz. Se mudó a la casa de al lado de su hija y su yerno, y empezó a cuidar el jardín con una dedicación casi religiosa. Las flores que plantaba eran ofrendas silenciosas para Lucía y para el marido que había sido injustamente condenado décadas antes. La absolución póstuma del padre de Sofía y Lucía llegó 4 meses después del arresto del doctor Reyes, cuando se descubrieron antiguos documentos que probaban el fraude durante la investigación policial. La familia García finalmente había limpiado su nombre, restaurado su honor, cerrado heridas que habían estado sangrando durante 23 años. Valeria se había casado con el periodista de investigación que cubrió el caso Reyes. Su relación nació durante las entrevistas sobre el escándalo, floreció a través de conversaciones sobre justicia y verdad. Se consolidó en una ceremonia sencilla donde Sofía fue la madrina. Valeria trabajaba ahora como portavoz de una organización de apoyo a víctimas de abuso médico, usando su elocuencia natural para dar voz a las mujeres silenciadas. Su amor secreto por Diego se había transformado en una amistad genuina, sin resentimientos, solo gratitud por haber participado en algo más grande que los sentimientos personales. El padre Francisco celebró la primera misa en memoria de Lucía en el primer aniversario de su muerte. La iglesia estaba abarrotada no solo con conocidos de la familia, sino con docenas de mujeres cuyas vidas se habían salvado porque Sofía había tenido el valor de exponer la verdad. Cada una trajo una rosa blanca, creando un mar perfumado de gratitud y recuerdo. El sacerdote habló sobre el sacrificio, sobre cómo algunas almas vienen al mundo para iluminar caminos que otros seguirán. Lucía había sido una de esas almas raras. El doctor Reyes cumplía 9 meses de una condena de 25 años por homicidio con agravantes, acoso sexual múltiple, falsificación de documentos y corrupción. En la cárcel, el médico, una vez poderoso, se había convertido en un criminal común más.
despojado de la autoridad que había usado para destruir tantas vidas. Otras víctimas seguían apareciendo, ampliando las acusaciones, asegurando que nunca volvería a salir libre. La justicia, aunque lenta, finalmente había prevalecido. Sofía lo visitó una sola vez, no para perdonar, sino para mirarlo a los ojos y decirle: Lucía ha ganado, y seguirá ganando a través de cada mujer a la que ya no podrás hacer daño. Diego y Sofía construyeron una relación diferente a cualquier cosa que ella hubiera imaginado posible. No era el amor impetuoso de las películas románticas, sino algo más profundo y verdadero. Era una camaradería construida sobre una honestidad brutal, respeto mutuo y el recuerdo compartido de alguien a quien habían amado. Lucía permanecía presente en la casa a través de fotos en las paredes, historias contadas durante las cenas, risas que recordaban tiempos más felices. No era un fantasma que los atormentaba, sino un ángel guardián que los bendecía. En una soleada mañana de domingo, Sofía visitó la tumba de su hermana llevando rosas blancas frescas del jardín. Se arrodilló en la hierba suave, colocó las flores en el jarrón de mármol. Susurró secretos que solo las gemelas comparten. Lo conseguí, Lucy. Hice lo que me pediste. El monstruo está en la cárcel. Otras mujeres están a salvo. Y he encontrado un amor que sabías que merecía incluso cuando yo dudaba. El viento sopló suavemente, meciendo los árboles, llevando el perfume de las rosas. Sofía sonrió, sintiendo la presencia de su hermana como algo palpable. Me casé con él en tu lugar, pero descubrí que también era mi lugar. Lo sabías, ¿verdad? Siempre supiste que Diego y yo éramos almas gemelas. Por eso lo organizaste todo de esta manera, incluso tu propia muerte. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía, pero eran lágrimas de gratitud, no de desesperación. Te echo de menos cada día. Pero estás viva en cada mujer que hemos salvado, en cada ley que hemos cambiado, en cada niña que ahora crecerá más segura. Tu sacrificio no fue en vano. La transformación de Sofía era completa e irreversible. La mujer que había construido muros emocionales ahora abrazaba la vulnerabilidad como una fuerza. La bibliotecaria que prefería los libros a las personas se había convertido en una activista apasionada por la justicia social. La hermana que había vivido a la sombra de su vibrante gemela había descubierto su propia luz, brillante y transformadora. Lucía le había dado a Sofía no solo un propósito, sino también el permiso para ser plenamente humana, con defectos, miedos y un coraje que no sabía que poseía. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a una verdad dolorosa que todos a tu alrededor preferían ignorar? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu seguridad personal y hacer lo correcto, aún sabiendo el precio que pagarías? ¿Alguna vez has descubierto que dentro de ti existía una fuerza que ni tú misma conocías? A veces, las mayores transformaciones nacen de las pérdidas más devastadoras. A veces, honrar a quienes amamos significa luchar por las causas que ellos dejaron inacabadas. Comparte tu experiencia en los comentarios. Cuéntanos sobre alguien a quien perdiste, pero que sigue inspirando tus decisiones. Habla de una vez en que encontraste valor donde solo había miedo. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra mujer necesita oír hoy. Porque historias como la de Sofía y Lucía nos recuerdan que nunca estamos realmente solas, que nuestro dolor puede transformarse en un propósito y que el amor verdadero trasciende incluso a la muerte. Suscríbete al canal. Deja tu like. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. La próxima semana, la historia de una mujer que descubrió que su marido perfecto escondía una familia secreta y la venganza que planeó fue más dulce de lo que nadie podría imaginar. Recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más valiente de lo que crees y mereces una vida de verdad y justicia. Hasta pronto.